Vamos a tratar de, en la clase de hoy, puedes responder algunas preguntas que me parecen que son importantes para que después ustedes, si tienen claro este tipo de diferencias entre los pares craneales y los nervios espinales, les ayuda a construir la clase que viene cada uno de los pares, ¿sí? Las preguntas son las siguientes. ¿Qué es un par craneal? ¿Qué significa su origen real y aparente? Los pares craneales tienen los mismos componentes funcionales que un nervio espinal. Están relacionados con el ganglio anexo de la raíz dorsal, sí, no y por qué. Forman parte del sistema nervioso autónomo y si forman parte del simpático o del parasimpático. Tiene todo componente visceral, implica que forma parte del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y los pares craneales son iguales entre sí, así que bueno, vamos a ir comenzando. Primero tenemos que tener en claro qué es un nervio periférico, porque habíamos dicho que los pares craneales básicamente son nervios periféricos. Y sí, es un nervio periférico, eso implica que es un axón que puede estar recubierto o no de mielina, que forma parte del sistema nervioso periférico, por ende no lo vamos a encontrar dentro ni de la cavidad ósea ni protegido por la barrera hematoencefálica, y la mielina que contengan estos nervios va a estar producida por las células de Schwann. ¿Cuál es la diferencia más obvia entre el nervio espinal y el nervio craneal? Es que el nervio raquídeo nace del raquis, de ahí su nombre, y el nervio craneal se hace externo atravesando los orificios de la base del cráneo. Bien, entonces nos queda claro, la diferencia clara entre uno y otro tiene que ver con que nacen de sitios diferentes del neuroeje. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros tenemos en cuenta cuántos pares craneales tenemos, vamos a ver que no todos nacen del mismo sitio del neuroeje. Tenemos el par 1 y 2, que se los considera intracerebrales, el 3 y 4, que son mesencefálicos, el quinto, que es protuberancial, el 6, 7 y 8, que son los pares de la unión bulbo-protuberancial, y el 9, 10, 11 y 12, que son los pares vulvares. Con respecto al par 1 y el par 2, hay algunos autores que lo que discuten es que la mielina de estos pares craneales tiene la presencia de la oligodendroglía, que son las células que proveen la mielina en el sistema nervioso central. Por ende, algunos autores no consideran el par 1 y 2 como nervios periféricos y no los consideran pares craneales. Bueno, si volvemos un poco a lo que nosotros ya discutimos en relación a los nervios espinales, nos queda claro que los nervios espinales están formados por 4 componentes funcionales, ¿sí? Siempre que hablemos de fibras eferentes, estamos hablando de fibras motoras, y siempre que hablemos de fibras aferentes, estamos hablando de vías sensitivas, ¿sí? O fibras sensitivas. Entonces, esta médula espinal, en su etapa final, conserva 4 posibilidades de componentes funcionales. La información que trae de la piel, de articulaciones y del periósteo conforma su aferente somático o aferente somático general, o es equivalente a decir sensibilidad somática general. Si lo que hace es enviar información motora a los músculos derivados de los somitas, o sea que son músculos estriados, ¿sí? La eferencia es somática general o es motor somática general. Y si trae la información de las vísceras, es aferente visceral o sensibilidad visceral general, y si la información es llevada hacia las vísceras, es eferente visceral o motor visceral general. Entonces, nos quedan claros estos 4 componentes que terminan conteniendo la médula espinal en sus distintos niveles. Recordemos que las aferencias somáticas pueden traer información del exterior y del propio cuerpo. Si yo cierro los ojos, sé exactamente cuál es la posición de mi brazo. A eso se lo conoce como propiosensibilidad.
A la información que traigo de las vísceras se la conoce como interosensibilidad. Y en relación a la parte motora, recuerden, lo motor somático inerva músculo estriado y lo motor visceral va a inervar músculo liso, epitelio glandular y músculo cardíaco. Entonces, una cosa a tener en cuenta. Nosotros ya vimos origen aparente de los pares craneales y si ustedes pueden ver en este esquema, reconocemos los que son de mesencéfalo, los que son protuberancia, los que son de bulbo, y sabemos que es distinto hablar de origen aparente y de origen real, porque el origen real implica los núcleos que conforman las fibras de estos pares. Ahora, ¿cuál es la regla general? Si yo tengo que mi par craneal está naciendo de la fosa interpeduncular en el mesencéfalo, como es el tercer par, lo más probable es que los núcleos que forman estas fibras se encuentren en el mesencéfalo. Eso es lo lógico. Eso es lo que sucede en la mayoría de los pares craneales, a excepción de ¿quién? Del trigémino. Que habíamos visto que el trigémino tiene núcleos en bulbo, en protuberancia y en mesencéfalo. Y sin embargo, nace de la cara anterolateral de la protuberancia. Así que es el único par craneal que no respeta la lógica de su origen aparente, equivale, ¿sí?, al nivel del neuroeje en donde están sus núcleos u origen real. Bien, importante, van a ver que no solo hablamos de núcleos, sino hablamos de columnas. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que la posición en la cual se quede esa célula totipotencial, ¿sí? Si se queda anterior y medial va a ser motora y va a ser motora ya sea esté en el bulbo, en la protuberancia o en el mesencéfalo. Entonces, a lo largo de todo el neuroeje lo que se forman son columnas. Por eso se hablan de columnas motoras y columnas sensitivas. Las columnas motoras con el desarrollo terminaron siendo discontinuas y las sensitivas continuas, que ahora lo vamos a ver más adelante. Volvemos a una imagen que ya conocemos, que es la imagen del tubo neural primitivo. ¿Sí? Acá lo tenemos. Recuerden que tiene una cavidad, por ende todos los niveles del sistema nervioso tienen cavidad. Habíamos dicho que este tubo neural primitivo estaba dividido en una parte derecha e izquierda y a su vez había un surco que lo que hacía era organizar estas células pluripotenciales diciendo todo lo que esté por delante del surco limitante va a terminar siendo motor o participando del mundo motor y todo lo que esté por detrás va a participar del mundo sensitivo. Entonces, ¿qué sucedió con ese tubo neural? Si ustedes lo ven, la médula es bastante similar a ese tubo neural primitivo, pero si ven hacia arriba, el bulbo se ha modificado un montón. ¿Esto tiene que ver con qué? Con que ha decidido abrirse como un libro. Fíjense la secuencia que les voy a mostrar. ¿Sí? Al abrirse como un libro, me deja una gran cavidad posterior, que es el cuarto ventrículo, y pasamos a ver que esta línea media se sigue conservando, ¿sí?, que está marcada en ambas dos por el surco medio anterior, y después vemos como el surco limitante que me dividía en anterior y posterior, en el bulbo protuberancia me divide en medial y lateral. Fíjense, todo lo anterior al surco limitante es motor, todo lo posterior es sensitivo. Todo lo medial al surco limitante es motor, todo lo lateral es sensitivo. Así que la disposición de estas columnas que tienen que dar origen a los componentes funcionales, al rotar, ¿sí?, al abrirse este tubo neural, cambian su posición, pero siguen respetando su relación con el surco limitante. Entonces, lo que inicialmente era motor y anterior pasa a ser medial y lo que era sensitivo o posterior pasa a ser lateral en lo que es el tronco del encéfalo. Bien, entonces vamos a ir primero a lo que son las columnas motoras, ¿sí?
Estos núcleos motores somáticos se los conoce como componente funcional motor somático general y inerva el músculo esquelético o estriado derivado de los somitas. En la médula espinal quedaban anterior y en el tronco van a quedar medial. De todas las opciones que yo tengo dentro del mundo motor, la motora somática general es la más medial o la más pegada al surco medio o a la línea media, bien anterior al cuarto ventrículo, ¿sí? Ahora, si yo miro la otra imagen hacia la derecha, en el cual veo todo el neuroeje, vamos a ver que hay varios núcleos que se encuentran en esa posición. El más inferior de todos, en bulbo, va a ser el núcleo motor del hipogloso. Subo un poquito y en el límite entre la protuberancia del bulbo, pero dentro de la protuberancia, voy a tener el núcleo motor del sexto par, en ese lugar, y en el mesencéfalo voy a tener el núcleo motor del cuarto y del tercero. Entonces, tengo en esa misma posición, en distintos lugares del neuroeje, distintos núcleos cuyo componente funcional es el mismo, es tener la capacidad de inervar músculo estriado derivado de los somitas. Bien, ahora nos vamos a la otra opción que ya conocemos de la médula, que es poder inervar el epitelio glandular, el músculo cardíaco y el liso, que es ser motor visceral general. La columna, habíamos visto que en la médula motor visceral estaba lateral y acá también se conserva lateral a la motora somática, ¿sí? Y vamos a ver que a lo largo del neuroeje hay varios núcleos que se ubican en esa posición porque tienen esa capacidad o ese componente funcional. El más inferior de todos en bulbo es el núcleo motor dorsal del vago, que me va a inervar la mayoría de las vísceras toráco-abdominales. Le sigue el núcleo salivar inferior, que le pertenece al glosofaringio. Superior a este, el núcleo salivar superior, que le pertenece al facial. Entre los dos, inervan secreto motoramente todas las glándulas salivales. Y por último, el núcleo motor visceral del tercer par, que es el que me permite la contracción pupilar. Bueno, ¿y acá qué pasa? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que son los músculos de la cara. Y la pregunta es, ¿los músculos de la cara es músculo estriado o músculo liso? Bien, músculo estriado. ¿Deriva de los somitas este músculo estriado? No, no deriva de los somitas. Así que no lo puedo poner como motor visceral, porque no es músculo liso, pero tampoco lo puedo poner como motor somático, porque aunque es músculo estriado, no deriva de los somitas. Así que acá tengo un músculo al cual que tengo que inervar que no cumple ninguno de los dos criterios que yo antes utilizaba para poder organizar este mundo motor. Así que lo que hace el sistema nervioso es crear una tercera opción. ¿Por qué? Porque ¿de dónde deriva este músculo estriado? Este músculo estriado, como bien muestra la imagen, deriva de los arcos branquiales, ¿sí? O arcos faringios. Y esto hace que yo tenga una tercera opción en el mundo motor, que es ser motor branquial o motor visceral especial, ¿sí? Porque lo que voy a estar inervando es el músculo estriado derivado de los arcos branquiales o arcos faringios. Entonces, fíjense, esta columna es más anterior y lateral, ¿sí? Se me despega de la somática y la visceral. Sigue estando por dentro de lo que va a ser el surco limitante porque sigue siendo un componente motor. Así que sigue estando en el desarrollo del área motora. Ahora, ¿cuáles son estos arcos? Fíjense, en la imagen se ve que hay más de un arco faringio. Tenemos 4 arcos. Del primer arco van a derivar los músculos masticadores y el nervio que se va a encargar de inervarlos va a ser el trigémino. En el segundo arco se van a desarrollar del segundo arco los músculos de la mímica y se va a hacer cargo el nervio facial. Del tercer arco se va a desarrollar el estilofaringio y se va a hacer cargo el glosofaringio. Y del cuarto arco vamos a ver que se van a formar los músculos que van a formar la faringe, la laringe, músculos del paladar,
blando, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Para ese arco se genera un núcleo que es el núcleo ambiguo, ¿sí? Que va a estar a cargo del 10º, 9º y 11º par. Entonces, surco limitante, tengo mi nueva columna motora, ¿sí? El núcleo más inferior de esta columna motora es el núcleo ambiguo, que ya habíamos dicho que lo comparten varios pares craneales. Hacia arriba voy a tener el núcleo motor del facial, que es el que me permite la inervación de los músculos de la mímica, y más superior el núcleo motor del trigémino para poder inervar los músculos de la masticación. Así que fíjense, en el tronco del encéfalo tengo que generar un tercer componente funcional motor para este tipo de músculos. Ahora, vamos al mundo sensitivo. Este mundo sensitivo habíamos dicho que me queda lateral al surco limitante, ¿sí? Vamos a ver las sensibilidades que comparte con la médula. Sensibilidad visceral general. Recibo la información del mundo visceral. Fíjense, es el núcleo más pegado al surco limitante. ¿Y quién lo representa? El núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es un núcleo especializado en recibir toda la información sensitiva del mundo visceral. ¿Cuáles son los pares craneales que le aportan información a este núcleo? El 10º, la mayor parte, el 9º y el 7º par. Fíjense, el núcleo más contiguo al surco limitante, dentro de lo que es los núcleos sensitivos, y se encuentra prácticamente en su totalidad en bulbo. Hay una parte rostral muy chiquitita que está incluida en la parte más inferior de la protuberancia. Bien, esa es la sensibilidad visceral. Ahora vamos a pasar a la sensibilidad somática. Yo tengo que poder percibir la sensibilidad de la piel de la cara, de los derivados, ¿sí? Como puede ser del globo ocular, tengo que recibir la información de la articulación temporomandibular y de todas las estructuras cefálicas. Eso va a estar a cargo de una columna, que es la única columna que no se fragmenta, que es la columna de la sensibilidad somática general o aferencia somática general, que va desde la parte inferior del bulbo hasta el mesencéfalo. Esa columna es la que nosotros conocemos como la columna básicamente del trigémino. Fíjense acá. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que a pesar de ser una columna que toda esos somas procesan información sensitiva somática general, se ha decidido dividir en tres. La más inferior o núcleo más inferior es el núcleo trigémino espinal o espinal del trigémino. Después tenemos el núcleo sensitivo principal que se aloja en la protuberancia, en la parte superior de la protuberancia. Y por último, el núcleo mesencefálico del trigémino que se encuentra en el mesencéfalo. Una de las preguntas que yo me hago es si esta columna es continua y no se fragmentó, ¿para qué la divido yo en tres núcleos distintos? ¿Por qué no dejo un gran núcleo si procesan la misma información? Y esta respuesta tiene que ver con que cuando yo analizo la sensibilidad tiene distintas modalidades. Puedo analizar por un lado la temperatura y el dolor, como hace el sistema anterolateral. Puedo procesar por otro lado la sensibilidad del tacto fino o de la propiocepción consciente, como hace el sistema delgado cuneiforme. Y también puedo analizar la propiocepción inconsciente, como hacen los haces espinocerebelosos. Así que al trigémino se le planteó este desafío. Vos te vas a hacer cargo de la sensibilidad, pero tenés que poder analizar todos los tipos de sensibilidad. Entonces el trigémino, para ordenarse, divide esta gran columna continua en tres núcleos. Y al núcleo espinal le otorga la posibilidad del análisis del tacto grueso, térmico y doloroso, que es el equivalente al sistema anterolateral. Al núcleo sensitivo principal
le da la sensibilidad del tacto fino, vibratoria y propiocepción consciente, y al mesencefálico el análisis de la propiosensibilidad inconsciente como los haces espinocerebelosos. Bien, ahora hay otro subgrupo dentro de este mundo sensitivo que se lo llama las sensibilidades especiales. La pregunta es, ¿qué información traen estas sensibilidades? Lo que me queda claro es que obviamente no me va a traer ni información sensitiva somática general, ni sensitiva visceral general, porque si no, ya estarían incluidas en los núcleos del trigémino o en el núcleo del tracto solitario. Así que, ¿cuál es la información que traen? ¿Por qué las llamo especiales? Porque me traen parte de la información de los sentidos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuáles son los sentidos que se alojan en el tronco encefálico? Y los sentidos son dos, es el sabor, es el gusto, el sentido del gusto y el sentido de la audición y el equilibrio. Ahora, con respecto al gusto, vamos a hacer una aclaración. Nosotros sabemos que el núcleo del tracto solitario tiene el componente sensibilidad visceral general. Y vamos a ver que en este núcleo, que yo tengo marcado en esa imagen, tiene una parte rostral o superior que se diferencia para hacer el análisis del gusto. Así que este núcleo del tracto solitario tiene dos componentes funcionales, la sensibilidad visceral general y aparte, en su porción más rostral, la sensibilidad visceral especial, que es el sentido del gusto, ¿sí? Es un sentido que proviene de las vísceras. Ahora, ¿qué nos queda? La audición y el equilibrio. ¿Qué me permite la audición y el equilibrio? Por un lado, tengo la sensibilidad exteroceptiva, que es poder permitir recibir o reconocer las ondas sonoras que son externas, por eso es exteroceptiva. Por otro lado, esa es la audición, pero por otro lado tengo la capacidad de, si yo estoy parado en un colectivo y cierro los ojos, saber si el colectivo arrancó, si frenó o retrocede, que es tener la capacidad de percibir la aceleración lineal, a lo mismo que si estoy en un ascensor, saber si el ascensor se detuvo, sube o baja, que es la aceleración lineal pero longitudinal. Entonces, esta sensibilidad interoceptiva se le debe al sentido del equilibrio. Ahora, a esta se la reconoce o depende, por un lado, de los núcleos cocleares, la audición, y los núcleos vestibulares, el equilibrio, que son los que están ahí marcados en la foto del tronco. Y esta sensibilidad se la conoce como sensibilidad somática especial, ¿sí? La otra era sensibilidad visceral especial, el gusto, sensibilidad somática especial, ¿sí? La audición y el equilibrio. Bien, entonces, cuando esta repartija o esta división se da de componentes funcionales a los distintos pares craneales, el mundo motor tiene dos opciones. La motoneurona puede ser una motoneurona para el músculo estriado, que habíamos dicho que esta motoneurona que va a requerir un axón eferente que en su parte final se diferencie en placa motora para poder inervar el músculo estriado. Pero si forma parte de motor visceral, necesita, quiera o no quiera, dos segmentos. Una motoneurona que va a estar alojada en el sistema nervioso central, y ese sistema nervioso central va a tener una fibra preganglionar, un ganglio y una fibra postganglionar, que es la que va a dar inervación al órgano. Fíjense, tengo dos posibilidades de esquema. El superior, que es como se organiza el simpático dentro de este sistema nervioso autónomo. ¿Por qué digo así? Porque siempre que hablo del mundo visceral estoy hablando del sistema nervioso autónomo. Entonces, el simpático tiene, por un lado, sistema nervioso central, fibra preganglionar corta, un ganglio, ¿sí?, cercano al sistema nervioso central y una fibra preganglionar muy larga previo a llegar al órgano efector. Y el parasimpático va a tener la motoneurona alojada en el sistema nervioso central, una fibra
preganglionar muy larga, un ganglio muy cercano al órgano efector y una fibra postganglionar muy cortita, ¿sí? Ahora, fíjense, este es el esquema de la motoneurona para músculo estriado y este es el esquema de la motoneurona para el mundo visceral. Bien, ¿qué pasa con el mundo sensitivo? El mundo sensitivo tiene otra condición. Yo tengo una neurona, que siempre la primera neurona va a formar parte del sistema nervioso periférico, y habíamos aclarado que cuando yo tengo varios somas en el sistema nervioso periférico, eso lo denomino ganglio. Así que siempre la primera neurona de toda vía sensitiva va a alojarse en un ganglio. Voy a tener la extremidad distal que va a adaptarse a un receptor, el que yo tenga la capacidad de reconocer. Puede ser receptor de vibración, puede ser mecanoreceptor, puede ser receptor térmico, puede ser receptor doloroso, cualquiera. Mi primera neurona se va a alojar en un ganglio y mi fibra central, ¿sí?, va a ir hacia el sistema nervioso central. Ahora, con esta condición, ¿qué dice el nervio espinal o la médula? Fantástico. Yo tengo en mi rama posterior de todo el nervio espinal un ganglio. Entonces ahí alojo todos los somas de las neuronas de la vía sensitivo que me traen la información sensitiva. Y si ustedes prestan con atención, yo tengo que poder alojar en esos ganglios los somas tanto de neuronas que me traen información sensitiva visceral como información sensitiva somática. Pero, ¿qué le pasa a los pares craneales? ¿Los pares craneales utilizan el ganglio anexo a la raíz dorsal? No, porque el ganglio anexo a la raíz dorsal le pertenece a los nervios espinales, que están asociados a la columna. Entonces, ¿qué tienen que hacer los pares craneales? Y se tienen que gestionar su propio ganglio. Entonces vamos a ver que todos los pares craneales que tengan un componente sensitivo, ya sea visceral o somático, van a tener un ganglio asociado. Y acá en esta imagen ven, por un lado, este es el ganglio superior del vago. El vago lo que hace es que como recibe información sensitiva somática y visceral, tiene dos ganglios. El superior lo utiliza para la sensibilidad somática y el inferior lo hace para la sensitiva. Y acá tienen otro ganglio, que es el del glosofaringio, que también recibe información sensitiva. Así que van a ver que todos los ganglios que reciban información sensitiva, todos los nervios, van a tener su ganglio. Bueno, vamos a ir respondiendo las preguntas para ir terminando esta clase de generalidades. ¿Qué es un par craneal? Básicamente es un nervio periférico. ¿Qué hace? Que sale del cráneo. ¿Qué significa origen real y aparente? El origen aparente es donde yo lo veo emerger del tronco del encéfalo y el origen real corresponde a todos los núcleos que forman las fibras que van a terminar conformando ese nervio par craneal. ¿Tienen los mismos componentes funcionales que un nervio espinal? Sí y más. ¿Por qué? Porque si yo veo dentro de las opciones de la sensibilidad, tiene la sensibilidad somática general y visceral general igual que los nervios espinales, pero aparte tiene la sensibilidad somática especial y sensibilidad visceral especial que tiene solo los pares y no los nervios espinales. Y dentro del mundo motor tiene la opción de motor somático general y motor visceral general igual que los nervios espinales, pero tiene un extra, que es el motor visceral especial o motor branquial para poder inervar los músculos estriados derivados de los arcos branquiales. Eso no lo tienen los nervios espinales, así que tienen los mismos componentes y más todavía. ¿Están relacionados con el ganglio anexo? ¿Qué habíamos dicho? Que no, el ganglio anexo le pertenece a todas las vías que forman parte de los nervios espinales asociados a la médula espinal. Lo que hacen los pares es gestionarse sus propios ganglios, ¿sí? Todos los pares craneales que tengan componente sensitivo van a tener un ganglio asociado. Por eso ustedes van a ver que el ganglio geniculado le pertenece al facial, el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser le pertenece al trigémino,
que después va a tener un ganglio superior e inferior para el vago, un ganglio superior e inferior para el glosofaringio. Cada uno que lo necesite va a generar su propio ganglio. Así que esto espero que les quede claro porque es muy común que en las vías que ustedes tienden a desarrollar de la sensibilidad no tengan en cuenta estos ganglios a nivel de los pares craneales. ¿Forman parte del sistema nervioso autónomo? ¿Qué creen? Que sí, habíamos dicho que todos los pares que tengan componente visceral, ya sea aferente o eferente, formaban parte del sistema nervioso autónomo. ¿De cuál? Si ustedes se fijan en esta imagen, van a ver que las fibras en azul son fibras parasimpáticas y ven que se están originando en la parte superior del neuroeje y en la parte más inferior. Al parasimpático se lo localiza a nivel cráneo-sacro y al simpático, que está en rojo, se lo localiza a nivel tóraco-lumbar. Así que la única parte de la cual puede formar parte los pares craneales es de la parte cránea. Por ende, forman parte solamente del sistema nervioso autónomo parasimpático. Y una última diferencia que quiero que les quede claro entre lo que son los nervios espinales o raquídeos y los pares craneales, que tiene que ver con médula espinal. En general, entre T12 y T11 no hay mucha diferencia. Todos los nervios espinales tienen una raíz anterior, una raíz posterior, por ende son mixtos todos los nervios espinales. Pero ¿qué pasa con los pares? Como los pares craneales se forman de núcleos independientes, cuyas fibras se van juntando, ¿sí? Eso hace que sean muy diferentes entre sí. Yo puedo tener pares mixtos, como es el facial, como es el trigémino, como es el vago, y puedo tener pares que solamente tengan componente motor, como es el hipogloso del sexto o del cuarto par. Y puedo tener pares craneales que sean solo sensitivos, como es el vestíbulo coclear. Así que no necesariamente todos los pares craneales son iguales entre sí, como son los nervios espinales. Así que, dicho esto, me gustaría que pensaran la clase de hoy, que se detuvieran a tratar de entender por qué estos nuevos componentes funcionales en el mundo de los pares craneales, qué representa cada componente funcional. Así la clase que sigue, que es la clase de cada uno de estos pares craneales que van a tener con Pablo, les resulte mucho más fácil el poder entender la función de cada uno de ellos. Les dejo las preguntas que nos hicimos al inicio de la clase y que respondimos al final de la clase para que siempre intenten poder entender las cosas que están leyendo y cualquier duda que continúe con este tema la anotan y me la preguntan en las clases, ¿sí? Les mando un beso grande y buena semana, chicos.